esposo egoísta me hacía cocinar para toda su familia cada noche mientras estaba embarazada, así que finalmente exploté, y le dije que lo hiciera él mismo. Todo comenzó hace un par de semanas cuando descubrí que estaba embarazada de 4 semanas. Mi esposo y yo estábamos encantados, así que organizamos una cena unos días después para anunciarlo a nuestras familias. El problema comenzó cuando personas de su familia empezaron a aparecer cada 2 días para visitarnos, y él los invitaba a quedarse a cenar. No tenemos ama de llaves ni cocinero, así que yo tengo que hacer toda la comida. Y eso era un problema para mí porque no me tomaré la licencia de maternidad hasta el 3er trimestre, así que estoy trabajando ahora mismo. No puedo llegar a casa del trabajo cada 2 días en la tarde, entretener a los invitados y cocinar no solo para mí, sino también para las personas que mi esposo decide invitar a cenar de manera espontánea. Simplemente no es viable. Y sin embargo, continuó haciéndolo varias veces, incluso después de que le dije que no estaba de acuerdo con este tipo de comportamiento. Hemos estado juntos durante 4 años y nos casamos hace aproximadamente 1 año y medio, y siempre he estado muy unido a su familia. Eso nunca ha sido un problema para mí, pero esto es simplemente ridículo. Sus padres, la familia de su tío y la familia de su hermana viven a solo un par de cuadras de nuestra casa, así que es bastante conveniente para ellos pasar cuando les plazca. Incluso antes de quedarme embarazada, nos visitaban quizás 2 o 3 veces al mes y también tenía que cocinar para ellos en ese entonces, ya que esa parte de las tareas domésticas recae en mí. Pero en ese entonces no tenía un problema con ello, porque sus visitas estaban espaciadas y no eran tan frecuentes, así que también teníamos nuestro espacio. Sin embargo, después del anuncio del embarazo, empezaron a pasar con más frecuencia, y en lugar de espaciar las visitas, tenía a diferentes miembros de la familia visitándonos en distintos días de la semana. Como mis suegros que venían un día, luego, un par de días después, su hermana y su familia, y luego su tío y a veces hasta otros parientes, lo cual obviamente era muy agotador para mí. Así que terminé teniendo que cocinar para varias personas con más frecuencia de la que estaba acostumbrada. Hace un par de días, simplemente exploté. Era la familia de mi cuñada quien me estaba visitando, ella, su esposo y sus hijos, y de hecho iban a irse antes de la cena, pero mi esposo empezó a insistir en que se quedaran. Yo no estaba en la habitación en ese momento, pero podía oírlo insistiendo en que se quedaran a cenar y comencé a sentirme realmente enojada. Así que pensé en ir a la sala y pedirle que habláramos en privado para poder ponerle fin a esto, pero cuando salí, mi esposo cometió el error de decirme que le sirviera la cena lo antes posible, y su hermana incluso comenzó a decir lo que quería para la cena. Simplemente no pude contenerme más y exploté diciendo, hágalo ustedes mismos. Estaba realmente enojada, así que ni siquiera me molesté en esperar a que reaccionaran y simplemente volví a mi habitación y cerré la puerta de un golpe. Sabía que estaban bastante impactados por mi reacción, lo vi en sus caras. Pero en ese momento, se había vuelto realmente difícil para mí controlar mi temperamento, ya que esto estaba ocurriendo con demasiada frecuencia. No solo estaba molesta con mi esposo por ser insensible y egoísta, sino también con su familia, porque al menos deberían haber tenido el buen sentido de rechazar quedarse a cenar tan frecuentemente para no sobrecargarme. Un par de minutos después de mi arrebato, mi esposo vino a nuestra habitación y me confrontó sobre lo que acababa de pasar. Parecía bastante molesto también, pero no iba a disculparme porque ya le había dicho varias veces que no estaba de acuerdo con que su familia apareciera cada 2 días porque terminaba cocinando para todos ellos, y no era fácil tener que hacer todo eso después de regresar a casa tras un largo día de trabajo. Recientemente, también había comenzado a experimentar náuseas matutinas, pero lo único que parecía importarle era su familia y sus visitas. Le dije con firmeza que si había venido a la habitación para discutir conmigo en lugar de disculparse, entonces podía simplemente dejarlo, porque realmente no estaba interesada. Pero él continuó discutiendo conmigo y me dijo que si tenía un problema con que él invitara a su familia a cenar cada 2 días, debería haberlo mantenido entre nosotros en lugar de insultar a su familia. Según él, no solo lo había insultado a él, sino también a su hermana y a su familia sin razón, y me dijo que necesitaba disculparme con ellos. Honestamente, no veo por qué debería hacer eso, porque inicialmente tenía la intención de mantener esto entre nosotros, ya que es un asunto personal que realmente no involucra a su familia, pero fue él quien siguió presionándome al ignorar mis preocupaciones. No es como si no hubiera hablado con él sobre esto antes, pero no me prestó atención. Y tampoco su familia parecía preocuparse por mí si creen seriamente que es completamente normal hacer que una mujer embarazada cocine para un montón de personas cada 2 días después de un largo día de trabajo y esperar que esté bien con eso. Ese es su problema, no el mío. He sido llevada al límite por él y su familia, y ya me sentía bastante irritable, y a pesar de ser mi esposo, no estaba haciendo nada para entender mi situación y solo le importaba a él mismo y su familia y cómo nos percibían.
pero no creo que mi esposo entienda nada de eso, porque tan pronto como le dije que no iba a disculparme con nadie, empezó a perder el control. Comenzó a gritarme en la habitación y me dijo que estaba siendo sumamente irrespetuosa con su familia y que eso reflejaba mal, no solo en mí, sino también en él. Me dijo que lo había avergonzado frente a su hermana y su cuñado y que, por eso, necesitaba disculparme, porque estaba seguro de que sus padres también se enterarían de esto. Intenté seguir discutiendo con él y explicarle mi punto de vista, todo lo que mencioné anteriormente, pero él simplemente no estaba dispuesto a escucharme. Después de un rato, me frustré y me agoté tanto tratando de explicarle por qué estaba tan molesta que simplemente me rendí. Dejé de discutir con él y lo dejé hablar mientras empezaba a empacar mis cosas. Cuando se dio cuenta de que había empezado a empacar, me dijo que no podía simplemente huir de la situación y esperar que todo estuviera bien, pero no me importó. Continué empacando y él se fue para sentarse y lamentarse en la sala. Una vez que había empacado una bolsa para mí, decidí llamar a un taxi y vine aquí, a casa de mis padres. Me fui mientras él estaba sentado en la sala y me vio irme, pero no dijo nada para tratar de detenerme. Han pasado un par de días desde entonces y él no ha intentado contactarme, pero sí ha hablado con mis padres. Esto porque cuando aparecí en casa de mis padres, estaban muy confundidos sobre lo que estaba pasando, y cuando les expliqué la situación, me dijeron que sabían que tenía razón sobre la forma en que reaccioné, pero que aún teníamos que enfrentar la situación y que no hablar entre nosotros no era una solución. Pero les dejé muy claro que no iba a buscarlo a menos que él se disculpara. Así que ayer, mis padres decidieron llamarlo para hacerlo entrar en razón. Sin embargo, después de la llamada, descubrí que mis padres no habían logrado que él viera mi punto de vista en absoluto. En cambio, les había dicho que simplemente no estaba interesado en escuchar mi versión de la historia, porque independientemente de lo que yo estuviera pasando, la forma en que me comporté no estaba bien. Literalmente dijo que no había excusa, porque aparentemente pensaba que había actuado como una completa malcriada al hacer un berrinche en lugar de mantener mis emociones bajo control. Así que el problema en este momento es que él cree que debería haber guardado mi explosión para más tarde y no comportarme de esa manera frente a su familia, incluso si tenía un problema con lo que estaba sucediendo. Incluso lanzó algunas acusaciones de que yo estaba tratando de aislarlo de su familia porque no me gustan. Pero no creo haber hecho nada malo, y hasta sus acusaciones me parecen totalmente absurdas. Así que en este momento, él sigue insistiendo en que debo disculparme y que debería haber manejado la situación de una manera más madura. No parece importarle que yo ya haya intentado hablar con él varias veces sobre lo agotador que ha sido para mí, especialmente estando embarazada y lidiando con el trabajo diario y las náuseas matutinas. Él solo se enfoca en cómo se sintió él y cómo esto ha afectado la percepción de su familia sobre nosotros, en lugar de mostrar alguna empatía por lo que estoy pasando. Desde que estoy en casa de mis padres, he tenido tiempo para reflexionar y me doy cuenta de que esto ha sido un patrón en nuestro matrimonio. Mi esposo siempre ha sido muy cercano a su familia, lo cual nunca me molestó hasta ahora, porque parecía que no entendía o no le importaba que yo también necesitaba tiempo para descansar y espacio para cuidar de mi salud y de nuestro bebé. Pero él solo veía mi resistencia como una especie de ataque a su familia, lo cual no es cierto en absoluto. Yo respeto a su familia, pero siento que él ha permitido que traspasen ciertos límites en nuestra relación. Mis padres han sido muy comprensivos y me han apoyado, pero también creen que sería mejor que intentáramos resolver esto. Sin embargo, después de hablar varias veces con ellos sobre cómo me siento, también entienden por qué no quiero regresar a casa hasta que mi esposo demuestre algún tipo de cambio en su actitud y una comprensión de mi punto de vista. Ellos incluso le han sugerido a él que busquemos algún tipo de asesoramiento matrimonial para mejorar nuestra comunicación, pero hasta ahora él se ha negado, insistiendo en que el problema soy yo y mi falta de respeto hacia su familia. Por mi parte, sigo firme en mi decisión de no regresar hasta que él pueda reconocer la carga que ha puesto sobre mí, especialmente en mi estado actual. No creo que esté pidiendo algo irracional, solo quiero que él entienda que mi salud y el bienestar de nuestro bebé deben ser una prioridad y que la relación con su familia no debería venir a expensas de eso. En este momento, todo está en una especie de pausa. Él no ha hecho ningún intento de disculparse o siquiera de reflexionar sobre su comportamiento, y yo me mantengo firme en que no voy a disculparme por algo que considero fue una reacción justificada ante una situación extremadamente injusta para mí. Tal vez eventualmente él comprenderá que este no es solo un problema sobre respetar a su familia, sino sobre construir una familia propia y entender que yo también soy una parte importante en esta ecuación. Por ahora, estoy tratando de concentrarme en mi bienestar y en el de mi bebé, algo que siento que debería haber sido nuestra prioridad desde el principio. Mis padres me han ofrecido quedarme aquí el tiempo que sea necesario, y agradezco mucho su apoyo, ya que me han dado el espacio para descansar y reflexionar, algo que realmente necesitaba después de todo lo que ha pasado. A medida que pasan los días,
Me doy cuenta de que esta situación me ha enseñado mucho sobre los límites y sobre la importancia de comunicarse de manera efectiva en una relación. Si mi esposo no puede ver el impacto de sus acciones y la falta de consideración hacia mí, siento que tenemos mucho que resolver antes de poder avanzar como pareja y como futuros padres. He considerado la posibilidad de que tal vez este conflicto con su familia y sus expectativas no solo sea un problema temporal. Si él no está dispuesto a cambiar, tengo que pensar en lo que será mejor para mí y para mi hijo a largo plazo. Mis padres me han dicho que, pase lo que pase, estarán aquí para apoyarme, y me han aconsejado que no tome ninguna decisión apresurada. Sin embargo, también me han dejado claro que no debo sentirme obligada a volver a una situación donde no se me valora ni se me respeta. Aún no sé cómo terminará todo esto. Tal vez en algún momento mi esposo logre comprender lo que realmente está en juego y decida poner de su parte para arreglar las cosas. Pero, por ahora, siento que hice lo correcto al alejarme para proteger mi paz y mi salud, así como la de mi bebé. Solo el tiempo dirá si él está dispuesto a hacer los cambios necesarios para que podamos construir una relación equilibrada y respetuosa, o si esta será una lección para ambos sobre lo que realmente significa el compromiso en una familia. Actualización 1. Primero que nada, muchas gracias a todos los que comentaron en mi publicación y me dieron consejos. Gracias por hacerme saber que no soy la culpable en esta situación. Había comenzado a dudar de mí misma después de lo que mis padres me dijeron, porque honestamente, en la llamada telefónica con ellos, él sonaba bastante convincente, y comencé a cuestionarme. Pero cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de lo egocéntrico que ha estado actuando. Ambos tenemos trabajos corporativos y llegamos a casa aproximadamente al mismo tiempo. Empezamos a vivir juntos unos 2 años antes de casarnos y siempre hemos dividido las tareas del hogar. Todo fue decidido mutuamente, y siempre nos hemos mantenido en ese sistema desde entonces. Realmente no tengo problema con cocinar. De hecho, me gusta mucho cocinar y es uno de mis pasatiempos favoritos. Cocinar para dos es fácil, pero cuando él comenzó a hacer que cocinara para invitados tan frecuentemente, eso fue lo que se volvió molesto. Incluso antes del matrimonio, cuando su familia o a veces la mía venían de visita, no tenía problema en cocinar para todos. Mi verdadero problema fue cuando él empezó a tratarme como su ama de casa mientras yo estaba embarazada y a esperar que hiciera todo lo posible por él y su familia. Si él tiene un problema con que yo me defienda y reaccione solo en una ocasión después de intentar lidiar con esto de la manera más civilizada posible, entonces creo que el problema en realidad es él, no yo. Y algunas personas en los comentarios dijeron que su familia no tenía nada que ver en esto, pero honestamente, no estoy de acuerdo. Ellos saben que estoy embarazada, saben que tengo náuseas matutinas, saben que trabajo las mismas horas que él, y sin embargo, no tienen el sentido común de rechazar cenar en nuestra casa para no hacerme cocinar para todos ellos. Su madre estuvo embarazada, y también su hermana, y ambas son mujeres que trabajan. Estoy bastante segura de que eran conscientes de que no era fácil para mí lidiar con esto cada 2 días. Y dado que mi esposo no estaba haciendo nada para facilitarme las cosas, lo mínimo que podrían haber hecho era al menos intentar cuidarme, ya que están tan comprometidos con los valores familiares. Además de eso, estaban las acusaciones que él hizo sobre que yo intentaba aislarlo de su familia. Si nunca me hubieran caído bien desde el principio, nunca habría estado cocinando para ellos antes de casarnos ni después. Nunca habría tolerado su presencia en mi casa desde el principio y habría comenzado a intentar aislarlo de su familia antes de quedar embarazada, y no habría esperado hasta ahora. Eso es sentido común. De todos modos, no importa ahora porque ya he tomado la decisión de que no voy a regresar con él a menos que se disculpe, y si no lo hace, creo que tendré que hablar con un abogado. Actualización 2. Ha pasado una semana desde el incidente y también desde que me fui de casa, y mi esposo no se ha molestado en contactarme todavía. Yo tampoco he hablado con él, así que creo que tendré que empezar a buscar abogados. Sus padres me han convencido aún más de que necesito comenzar a buscar ayuda legal, porque recientemente tuve una conversación con ellos por teléfono y no fue agradable. Me llamaron anoche y, al principio, intentaban ser bastante comprensivos. Me dijeron que habían escuchado lo que había pasado el otro día y también sabían que no habíamos hablado en casi una semana. Mi suegra me dijo que podía entender lo que estaba pasando. Intentaba sonar sincera, y casi me lo creí, hasta que dijo que, aunque sabía que yo no estaba completamente equivocada, pensaba que había reaccionado de forma exagerada y que su hijo tenía toda la razón al exigir que me disculpara con su familia. Me dijo que me pusiera en su lugar y pensara en cómo me sentiría si él hubiera tratado a mi familia de esa manera con un tono tan irrespetuoso. Luego añadió que mantener unida a la familia es un trabajo arduo y que tenemos que esforzarnos en el matrimonio para que funcione. Así que ahora su consejo para mí sería que tragara mi orgullo, regresara con él e intentara hacer que esto funcione, porque no puedo simplemente irme de casa por asuntos tan insignificantes.
especialmente cuando estoy embarazada. Fue realmente molesto escuchar eso, porque pensé que todo lo que ella me estaba diciendo debería habérselo dicho a su hijo. Si realmente podía entender de dónde venía yo, probablemente también podría entender que estaba en lo correcto al tener un arrebato el otro día. Y dado que el matrimonio es un trabajo arduo, sería poco realista esperar que mi esposo haga ese trabajo arduo, especialmente cuando él está equivocado. A pesar de que es consciente de que estoy embarazada, no se ha molestado en saber cómo estoy, y tampoco ha hablado conmigo. No es solo mi bebé, es su bebé también, y sin embargo, es muy obvio que no parece importarle, porque cree que no importa lo que haga o cómo se comporte, yo debería simplemente aguantar y dejarlo pasar. Y no solo lo piensa él, sus padres también parecen sentir lo mismo sobre la situación en este momento. Lo que no entiendo es, ¿por qué a él no se le pide que lo deje pasar? Después de todo, él fue quien me puso en una situación difícil a pesar de decirle repetidamente que no siguiera invitando a su familia a cenar con tanta frecuencia, porque era agotador para mí hacer toda la cocina. Intenté explicarles todo esto a mis suegros por teléfono, porque sinceramente pensaba que iban a entender, pero estaba equivocada. Tan pronto como empecé a explicarles, comenzaron a decirme que solo estaba inventando excusas para mí y para mi comportamiento. Me dijeron que, al final del día, tenía que volver con mi esposo y no podía simplemente quedarme con mis padres y esperar que las cosas se solucionaran solas, porque eso era realmente infantil de mi parte. También me dijeron que la única razón por la que ellos se estaban involucrando era porque, aunque la situación era mi culpa, yo ya había intentado involucrar a mis padres y manipularlo para que se disculpara conmigo al hacer que mis padres lo llamaran. Tuve que aclararles que no fui yo quien hizo que mis padres los contactaran, lo hicieron por su cuenta y ni siquiera le habían pedido que se disculpara conmigo. Solo querían que hablara conmigo una vez en lugar de ignorarme. Y todo este sermón que me estaban dando, les dije que mejor deberían decirlo a su hijo, porque yo ya no estaba interesada. Supongo que mi suegra se ofendió con eso, porque entonces empezó a insultarme, y en ese momento colgué porque no estoy aquí para eso. Hasta ahora, solo estaba molesta con mi esposo, pero ahora que su familia se está involucrando lentamente, supongo que estoy empezando a ver sus verdaderos colores también. Ya había estado pensando en hablar con un abogado, pero me había contenido porque no quería llegar a un punto del que no pudiera regresar fácilmente. La única razón por la que estaba esperando era por el bebé, no quería arruinar lo que tenía hasta ahora por una pelea. Pero ahora veo que mi esposo está dispuesto a hacer eso, y su familia también. Y si soy sincera, en este punto no veo el sentido de esperar más. Porque hasta ahora, si me había quedado por el bebé, ahora me voy a ir también por el bebé. No quiero quedarme en una situación donde no se me respete ni se me valore, que es exactamente lo que está pasando aquí. Así que gracias a su familia, creo que ahora finalmente voy a presentar una demanda de divorcio. En cuanto a la custodia, estoy dispuesta a aceptar una custodia compartida, y él puede pasar tanto tiempo con su bebé como quiera. No voy a usar eso en su contra, pero a nivel personal, hemos terminado. Actualización 3. Han pasado 9 días desde mi última actualización, y después de esa llamada telefónica de mis suegros, decidí empezar a buscar abogados de divorcio para poder presentar la demanda. En un par de días, había comenzado a hablar con un abogado que un amigo mío conocía personalmente, y presentamos la demanda de divorcio unos días después. Supongo que ayer finalmente le entregaron los papeles a mi esposo, así que finalmente se molestó en llamarme. No creo que se lo esperara, porque sonaba bastante sorprendido por teléfono y me preguntó si realmente quería seguir adelante con esto. Me sentí realmente mal al decirlo, porque había estado realmente enamorada de él durante todos estos años, pero ahora no creo que el amor sea suficiente. Tiene que haber un cierto nivel de respeto en una relación, y eso claramente no estaba presente aquí, porque de lo contrario no me habría tratado así y definitivamente no habría hecho esas acusaciones en mi contra. Así que le dije que realmente tenía la intención de seguir adelante con esto, porque después de la conversación que tuve con sus padres, realmente no podía fingir que todo estaba bien. Ellos me mostraron sus verdaderos colores, y la mayor razón por la que estaba presentando la demanda ni siquiera eran ellos, era su comportamiento. Si se hubiera molestado en contactarme antes de ser notificado, tal vez habría cambiado de opinión, pero la forma en que me estaba tratando, como si el silencio fuera el mayor castigo, era simplemente extraña. Le dije que estaba muy molesta con los cambios en su comportamiento que habían surgido desde que quedé embarazada, y que estaba teniendo dificultades para reconciliar esta nueva personalidad con el hombre que solía conocer. Además, si ni siquiera iba a hablar conmigo, no veía el sentido de seguir juntos. Esperé lo suficiente antes de tomar esta decisión. De hecho, incluso después de presentar la demanda, aún esperaba que me contactara, pero no lo hizo. Solo se molestó en acercarse una vez que se dio cuenta de que realmente iba a dejarlo.
No pude evitar emocionarme mientras hablaba con él, porque me di cuenta de que estaba hablando con él después de mucho tiempo y estábamos hablando de separarnos. Era algo muy importante, así que no pude evitarlo. Desafortunadamente, él no dijo nada para intentar arreglar las cosas después de que le expliqué todo esto. No hubo disculpas. Solo me preguntó si iba a solicitar la custodia total también, y cuando le dije que no, simplemente desconectó la llamada sin siquiera decir adiós. Así que eso fue todo, y supongo que este es el final, porque no veo cómo podríamos recuperarnos de esto. Ha dejado muy claro que no va a disculparse, pase lo que pase. Y, ¿sabes qué? Al menos ambos sabemos que esto se ha terminado. Actualización 4. Hola, así que él no está impugnando el divorcio, y es un alivio, pero también es realmente triste para mí. Realmente nunca pensé que este día llegaría, pero aquí estamos. Ya hemos comenzado las sesiones de mediación, pero solo son para el acuerdo de custodia, ya que siempre hemos mantenido nuestros bienes separados, así que eso no va a ser un problema. Ni siquiera tenemos demandas extraordinarias el uno del otro para el divorcio, por lo que será un proceso fácil. Los dos ya tenemos un acuerdo verbal, solo necesitamos firmar los documentos legales y luego habremos terminado con esto. En cuanto al acuerdo de custodia, será un poco complicado, porque nos estamos divorciando antes de que nazca el bebé y sabemos que no podemos permitirnos tener a nuestro recién nacido viajando de un lado a otro cada semana solo para que ambos podamos pasar suficiente tiempo con él. Dada esta situación, estamos considerando la idea de permitir que nuestro bebé viva conmigo a tiempo completo, y mi esposo puede venir cuando quiera. Me voy a quedar en casa de mis padres, así que él sabe dónde estoy. Esto es lo que estamos considerando para los primeros años, hasta que nuestro bebé me necesite un poco menos. Biológicamente, nuestro bebé me va a necesitar mucho una vez que nazca, así que estamos teniendo eso en cuenta. Será difícil tenerlo a él de visita cada 2 días después de que nazca el bebé, y estoy bastante segura de que su familia también va a visitarnos, pero así es como tendremos que manejarlo. Hasta ahora hemos logrado mantenernos civilizados durante la mediación, y esperamos poder mantener esa cordialidad incluso después de la separación, porque realmente no queremos ninguna negatividad en este punto. Actualización 5. Hola, han pasado varios meses desde mi última actualización y actualmente estoy en mi tercer trimestre, lo que significa que ya he comenzado mi licencia de maternidad. Ha pasado bastante tiempo desde que hablé con mis suegros o con alguien de la familia de mi esposo. De hecho, la única persona con la que he estado en contacto fuera de mi propia familia y amigos ha sido mi esposo, o mejor dicho, mi futuro ex esposo para ser más precisa. Había olvidado por completo que tenía resentimientos con mis suegros después de la última conversación que tuvimos. Así que cuando me llamaron hace un par de días, respondí al teléfono de manera bastante cordial, y parecía sorprenderles. Unos segundos después me di cuenta de que habíamos tenido una pelea la última vez que hablamos, pero ya era tarde. Afortunadamente, la forma en que respondí al teléfono marcó el tono de la conversación, y fueron muy amables conmigo durante toda la llamada. No se disculparon exactamente, pero dijeron que lamentaban que las cosas estuvieran resultando de esta manera. También mencionaron nuestra última pelea y dijeron que deberían haber manejado la situación mejor, lo cual no es exactamente una disculpa, pero al menos es algo. Les dije que todo estaba en el pasado y traté de hacer que pareciera que no era un gran problema, porque honestamente, en este punto, realmente no lo es. Mi esposo y yo estamos literalmente en proceso de divorcio, y en comparación con eso, nada relacionado con ellos va a ser un gran problema para mí. Parecían agradecidos de que minimizara el asunto y me dijeron que realmente estarían muy agradecidos si les permitiera visitar a su nieto después de que nazca. Básicamente, esta fue su forma de decirme que, independientemente de la pelea que tuvimos en el pasado, todavía querían ser una parte activa en la vida de su nieto. Y, obviamente, les dije que podían visitarlo. Aquí en la casa de mis padres, no tengo que hacer ninguna tarea doméstica. Ellos tienen una ama de llaves, y mi madre hace la mayoría de la comida, así que no tengo que agotarme cuando tenemos visitas, como tenía que hacer cuando vivía con mi esposo. Esa es una de las razones principales por las que dije que eran bienvenidos a visitarnos cuando quisieran después de que nazca el bebé. Podría haber sido rencorosa y negarme, pero elegí no hacerlo, porque ahora que voy a ser madre, también estoy tratando de ser una mejor persona. Realmente no quiero llevar ninguna negatividad a la maternidad, y eso incluye perdonar a personas que anteriormente me habían agotado emocionalmente. Actualización 6. Hola a todos, el divorcio se ha finalizado. Sucedió hace un par de semanas, y hace unos días di a luz a mi hijo. Muchas personas estuvieron allí, como mi familia, mi esposo y su familia. Tuvimos un momento muy especial cuando él sostuvo a nuestro hijo por primera vez, y fue realmente emotivo.
Ambos estamos encantados y seguimos estándolo. Por alguna razón, se siente como si volviéramos a ser las personas que éramos antes de que todo saliera mal. Él ha estado quedándose aquí en casa de mis padres para poder pasar el mayor tiempo posible con el bebé. No nos quedamos en la misma habitación, él está en la habitación de invitados. Había estado aquí un par de días antes de la fecha de parto prevista porque no quería perderse ni un segundo del nacimiento. Es realmente difícil para mí no ponerme sentimental con todas estas cosas, porque el divorcio aún es reciente y no he podido superarlo completamente. Fue aún más difícil para mí cuando, después del nacimiento, esa noche él me estuvo ayudando con algunas cosas y finalmente se disculpó por todo. Me dijo que estaba realmente arrepentido de haberme hecho pasar por todo esto. No se había dado cuenta de lo difícil que se había vuelto para mí, y cuando finalmente lo comprendió, ya era demasiado tarde. Yo ya había presentado la demanda de divorcio y él la había aceptado. Me dijo que probablemente había sido la peor decisión de su vida no luchar por mí. Me emocioné muchísimo, y tuve que hacer un gran esfuerzo para no terminar llorando completamente frente a él. No tengo la esperanza de que podamos arreglar nuestra relación tan rápidamente y volver a ser como éramos antes. Eso definitivamente no va a suceder de inmediato, y ahora mismo solo quiero concentrarme en ser madre. Pero, ¿quién sabe? Esto definitivamente es un comienzo. Antes, él ni siquiera estaba dispuesto a reconocer que había cometido errores, pero ahora al menos está dispuesto a admitir que no me trató tan bien como debería haberlo hecho. Lo que quiero decir es que, si existe la más mínima posibilidad de que podamos hacerlo funcionar, incluso después de todo lo que ha pasado, me gustaría aprovechar esa oportunidad. Ha sido realmente excelente hasta ahora, y si en algún momento nos amamos y queríamos que funcionara, no veo por qué no podríamos volver a ese punto, especialmente ahora que nuestro bebé está aquí. Quiero darle a nuestro hijo la oportunidad de tener una vida familiar normal, así que, ¿quién sabe? Tal vez podamos dejar de lado nuestras diferencias, pero por ahora, solo estoy feliz de ser madre.